La pintura de la carrocería resultó poco resistente a las influencias externas y se considera un punto francamente débil de este modelo. Se producen pequeñas astillas y rayones incluso por un impacto mecánico débil, por lo que no será difícil encontrar un motivo para una negociación mínima. Sin embargo, los propietarios de casi todos los coches modernos se enfrentan a problemas similares. En los modelos utilizados en áreas metropolitanas, la pintura del capó, el techo, los pasos de rueda traseros, la puerta del maletero y los pilares del parabrisas pueden comenzar a hincharse. Afortunadamente, los distribuidores reconocen este defecto como un defecto de fabricación, a regañadientes, y lo reparan bajo garantía. En cuanto a la resistencia a la corrosión de la carrocería, hasta el momento no hay comentarios, lo que significa que el coche está protegido contra la enfermedad roja. Las desventajas incluyen la mala ubicación del depósito del líquido lavaparabrisas. El caso es que está situado muy cerca del parachoques delantero, en el lado derecho, y en caso de un accidente menor o una colisión con un gran ventisquero, además de restaurar el parachoques, también habrá que sustituir el depósito. Se agrieta. Algunos propietarios se quejan de que se requiere mucha fuerza para cerrar las puertas. Este inconveniente es mérito de las personas que ensamblan el crossover coreano. En la mayoría de los casos, el problema se soluciona ajustando las cerraduras. El motor de gasolina G4KD de 2 litros es bastante fiable y también puede funcionar con gasolina de 92 octanos sin ningún problema. Pero en este caso hay que ajustar las holguras de válvulas con más frecuencia, cada 90.000 km, ya que no dispone de compensadores hidráulicos, solo en las versiones anteriores al rediseño del coche. La presencia de ruidos característicos indicará la necesidad de realizar este procedimiento. Las desventajas comunes de este motor incluyen fallas en el tensor hidráulico de la cadena, el acoplamiento CVVT y los compensadores hidráulicos, en automóviles desde 2013. Los problemas con ellos pueden comenzar bastante temprano, después de 50.000 kilómetros. Los síntomas son un aumento del ruido. El problema más grave es la aparición de desgaste en los cilindros. Pueden aparecer después de 70 a 80.000 km, por eso hay que cambiarlos. El pistón. Una señal de que es necesario visitar un centro de servicio será un golpe extraño que aparece mientras el motor está en marcha. Si la garantía ha expirado, será necesario revestir el bloque de cilindros, 1000 a 1500 pies cúbicos. Así que escuche atentamente antes de comprar. En la estación fría, el motor diésel no se calienta al menos un poco. Esto es algo común en este motor, lo que los distribuidores llaman su característica. Además, el chirrido, una característica del funcionamiento de los inyectores de combustible, se considera normal. Cuando aparezca un silbido, preste atención al estado del cojinete del compresor del aire acondicionado, lo más probable es que esté desgastado y requiera reemplazo. Si las bujías están defectuosas, a bajas revoluciones del motor, 1000 a 1200, se sienten mayores vibraciones. Aunque el motor en sí no es el más silencioso, debe estar preparado para la aparición de varios sonidos. Por ejemplo, la bomba de combustible puede comenzar a emitir varios silbidos con el tiempo. En automóviles con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros, esto es necesario. Para controlar el estado del catalizador, lo cierto es que si se destruye, sus partículas entran en los cilindros y forman marcas allí. La vida útil del catalizador es de 100 a 150.000 km. El único punto débil del mecanismo de distribución de gas fue el desfasador en el eje de admisión. El problema es poco común, pero desagradable, ya que reemplazar el embrague de cambio de fase no será barato. Con el mismo kilometraje, existe una alta probabilidad de falla de los ejes equilibradores de sincronización. La enfermedad se acompaña de un aumento de las vibraciones durante el funcionamiento del motor. Con un mantenimiento adecuado, el motor durará entre 250 y 300.000 km sin problemas. Unidad de potencia más potente G4KE 4B12, volumen 2,4 litros. Estructuralmente similar al motor G4KD, utiliza el mismo sistema de sincronización variable de válvulas en ambos ejes, no tiene compensadores hidráulicos y tiene desventajas idénticas. Los motores diésel atraen a los compradores por su eficiencia de combustible, por ejemplo, la unidad más débil combinada con una mecánica. Consume una media de poco menos de 7 litros cada 100 kilómetros y tiene un mejor par. En las unidades de potencia diésel, el punto débil es la polea amortiguadora del cigüeñal. Por regla general, queda inutilizable después de un kilometraje de 50 a 100.000 km, aparece un
chirrido. El reemplazo costará relativamente barato, alrededor de $100. El relé de bujías incandescentes también se considera problemático. Si falla, el motor deja de arrancar y el sensor de presión de sobrealimentación de la turbina, si funciona mal, aparece un error de revisar el motor en el panel de instrumentos y se pierde potencia. La temporada puede deberse a un mal contacto, desde a la oxidación del cableado en la tira de la bujía incandescente en el punto de engarzado. Cuando se utiliza combustible diésel de baja calidad, el filtro de limpieza previa ubicado en el tanque de combustible se obstruye rápidamente, después de 30 a 50.000 km. El problema va acompañado de un deterioro de la dinámica y espasmos durante la aceleración. Después de 150 a 200.000 km hay que estar preparado para sustituir el turbocompresor, los inyectores de combustible y el volante bimasa. Ninguna de estas opciones será barata. Las dolencias menores incluyen la pérdida de estanqueidad de la junta del cárter de aceite. Otros posibles problemas pueden atribuirse a las características operativas de todos los motores diésel, calentamiento prolongado, sensibilidad a la calidad del combustible diésel, etc. El Hyundai X35, Tucson, estaba equipado con uno de dos tipos de cajas de cambios de producción propia, manual de 5 y 6 velocidades, así como automática de 6 velocidades. Cualquiera de las transmisiones, con un mantenimiento adecuado, cambio de aceite cada 60.000 kilómetros, te deleitará con un kilometraje impresionante y un reducido número de problemas. Uno de ellos es el ruido de la transmisión manual, que en la mayoría de los casos puede eliminarse cambiando el aceite. En las transmisiones automáticas, las pequeñas sacudidas al cambiar de marcha pueden resultar molestas. El problema se puede solucionar haciendo parpadear la unidad de control de la transmisión. En raras ocasiones, pero aún así, se dan casos de avería del sensor de posición del interruptor de la caja de cambios. Con este mal funcionamiento, no es posible cambiar la posición del interruptor de la caja. En los automóviles de los primeros años de producción, es posible que el tubo de suministro de aceite al enfriador de aceite no se mantenga bien. Puede salir volando, lleno de fugas de aceite en las versiones con tracción total del Hyundai X35, cuando patinan las ruedas traseras. Se conectan mediante un acoplamiento central electrónico. También hay un bloqueo forzado del embrague mediante el botón bloqueo, ubicado en el panel frontal. Cuando el bloqueo está activado, el par se distribuirá entre los ejes 50 en 50. Si circula a una velocidad superior a 30 km por hora, el bloqueo forzado se desactiva y el embrague funciona en modo automático. En cuanto a la fiabilidad de este sistema, a los propietarios les pueden esperar un par de sorpresas desagradables. Con el tiempo, aparecen bolsas de corrosión en las uniones estriadas, lo que acelera significativamente el desgaste. La conexión del eje de transmisión compuesto derecho es la que más sufre. Como resultado, las estrías se lamen, provocando reacciones violentas y zumbidos. Para solucionar el problema, deberá reemplazar el eje intermedio y la junta homocinética interna, 200 a 250 pies cúbicos. Si el problema no se corrige a tiempo, el soporte del cojinete del eje intermedio puede romperse. Después de 100 a 150.000 kilómetros, la corrosión puede comenzar a afectar las estrías del eje de transmisión en la caja de transferencia y la copa del diferencial. En este caso, la reparación costará $1.000 estadounidenses. Para evitar los problemas anteriores con una transmisión de tracción total, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo una vez cada 30 a 40.000 km, lubricación de las juntas estriadas. En los automóviles con motor diésel, debido al mayor par, bajo cargas pesadas, la cesta del diferencial a lo largo de la soldadura puede comenzar a colapsar. Se utilizaron dos tipos de acoplamientos en el automóvil. JTEKT, Japón, se instaló en el automóvil hasta 2011, después de Magna Steyr, Austria. Hasta los 100.000 kilómetros no hay quejas graves sobre su rendimiento. Posteriormente pueden aparecer averías por daños en el aislamiento del cableado y desgaste de las escobillas del motor eléctrico. Además, con el tiempo, la junta del embrague empieza a tener fugas, si se ignora el problema. Mucho tiempo, tendrás que reparar el embrague. Para los automóviles fabricados antes de 2011, el cojinete exterior del eje de transmisión se considera un punto débil. Puede ser necesario reemplazarlo después de 50.000 kilómetros. Para modelos posteriores, la vida útil es de 120 a 150.000 km. El problema se manifiesta como un zumbido durante la conducción. El Hyundai X35 tiene una suspensión moderadamente rígida y ajustada,
lo que proporciona al crossover un buen nivel de control a altas velocidades. Pero fuera de las carreteras lisas, debido al corto recorrido de la suspensión, se notan sacudidas notables en la cabina, lo que reduce el confort de marcha. Pero tal inconveniente se puede perdonar, ya que el automóvil es un subtípico y está más diseñado para conducir en la carretera que fuera de ella. En ambos ejes se utiliza una suspensión independiente con barras estabilizadoras, puntal McPherson en la parte delantera y multibrazo en la parte trasera. Los ruidos extraños al conducir sobre superficies irregulares son una característica de la suspensión y empeoran con la llegada del frío. A menudo, el ruido es causado por plástico suelto dentro de los pasos de rueda y otros elementos. Otra fuente de golpes pueden ser las anteras y los topes de los amortiguadores. Se salen volando de su asiento, relevante para los automóviles fabricados antes de 2012. En cuanto a las deficiencias de la suspensión, en primer lugar me gustaría señalar el pequeño recurso del sistema. Los bloques silenciosos flotantes de los brazos transversales de la suspensión trasera a menudo deben cambiarse entre 60 y 70.000 km. Los puntales estabilizadores sirven un poco menos, 40 a 50.000 km. Además, los resortes traseros no son famosos por su larga vida útil, se hunden y los amortiguadores duran hasta 80 a 100.000 km. Otros elementos de la suspensión trasera pueden durar hasta 150.000 km. En la suspensión delantera, antes de los 100.000 km, solo es necesario sustituir el puntal y el casquillo estabilizador, duran hasta 60.000 km. Las rótulas y los cojinetes de las ruedas duran una media de 100 a 120 km, los amortiguadores, los cojinetes de apoyo y los silent blocks duran hasta 150.000 km. En los automóviles con tracción total, a los 100.000 km, el soporte del brazo trasero al que está fijada la barra estabilizadora puede comenzar a averiarse. En los automóviles equipados con sensor de presión de neumáticos, la sustitución o reparación de neumáticos debe realizarse con mucho cuidado, ya que, a menudo, los artesanos sin experiencia rompen el carrete, está instalado en el sensor de presión, por lo que tuve que comprar una pieza nueva, pero no es barata. También hay quejas sobre la fiabilidad de la dirección equipada con un servomotor eléctrico. Como regla general, entre 80 y 100.000 km, los casquillos se desgastan. Si hay un problema, aparece un golpe al conducir por una carretera irregular. En algunos ejemplares, las cremalleras se desgastaron durante el mismo recorrido. Los extremos de dirección recorren entre 70 y 100.000 km, la tracción hasta 150.000 km. También puede haber problemas con el sistema de frenos. Algunos propietarios se quejan de una falla prematura del interruptor de límite del pedal del freno. Si el automóvil está equipado con un sistema de arranque sin llave, si existe tal problema, no será posible arrancar el motor y la transmisión automática tampoco funcionará. La calidad de los materiales de acabado interior del Hyundai X35 es bastante presupuestario, debido a esto no debe contar con una buena resistencia al desgaste. Los elementos plásticos del panel se rayan fácilmente, los deflectores de los conductos de aire a veces se rompen simplemente por un intento inofensivo de cambiar el flujo en un automóvil frío. Tampoco vale la pena contar con un buen confort acústico. Al principio, el silbido del ventilador de la estufa comienza a molestarle, la limpieza y la lubricación adicional del motor solucionan el problema. Luego, los grillos del reposabrazos y luego la consola central con la guantera y la moldura de la tapa del maletero se conectan a la sinfonía. El problema se puede solucionar pegando el Sunca, pero no hagas demasiada fuerza para no romper las fijaciones de plástico. No puedes ignorar los asientos delanteros, que a los 100.000 km, además de tener muchos defectos en la tapicería, grietas en polipiel. También pierden su forma, el relleno del cojín del asiento del conductor se desmorona. En cuanto a la fiabilidad de la electrónica, aquí tampoco todo es tan sencillo. Después de varios inviernos, la cámara de visión trasera falla. La razón es que los conectores, del microcircuito están oxidados. Por la misma razón, los sensores de estacionamiento estándar también fallan. En raras ocasiones, pero aún así, se producen fallos en el funcionamiento de la radio estándar. En algunos casos, durante los primeros años de vida, las luces de advertencia se encendieron espontáneamente, seguido de un breve apagado del panel de instrumentos. Al contactar al distribuidor, el Tidy fue reemplazado bajo garantía. Si es propietario de este modelo de automóvil,
Describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en